Hola, estimados profesores. A continuación, las integrantes del grupo número 3, María Fernanda Hernández y Ariadna Hernández, procederán a describir los resultados de un análisis de varianza, o también llamado ANOVA por sus siglas, en donde se extrajeron los datos de la muestra de un trabajo de investigación realizado en enero de 2016 a un grupo de escolares de ambos sexos, cuyas edades estaban comprendidas entre 6 y 12 años, de primera y segunda etapa de educación básica de la Escuela Ángel Celestino Bello, en el sector Barrio Sucre, en Barcelona, Estado Anzoátegui, Venezuela. A estos escolares se les calculó el índice de masa corporal, IMC, y se les dividió en grupos según la siguiente clasificación. Aquellos niños con un IMC menor a 18,5 tienen un bajo peso. Los que tengan un IMC 18,5 a 24,9 tienen un peso normal. Los que tengan un IMC comprendido entre 25 a 29,9 tienen un sobrepeso, y aquellos niños que tengan un IMC de 30 o más tienen obesidad. Y una vez firmada la autorización de sus padres, se realizó la toma de muestra a cada uno de los individuos participantes en el estudio en ayunas, a partir de la cual se realizó la determinación sérica de triglicéridos, colesterol total, glucosa, ácido úrico, calcio e insulina. Asimismo, se les midió la presión arterial, miligramos de mercurio, tanto sistólica como diastólica, en 2 oportunidades, y se promedió ambas determinaciones. Asimismo, tenemos los valores de referencia para cada uno. El objetivo de esta investigación es determinar si la condición del estudiante por su índice de masa corporal influye en algunos parámetros cardiológicos como la presión arterial sistólica y diastólica, y bioquímicos como el ácido úrico y el calcio. Tenemos en cuenta los valores de referencia para cada uno de estos datos, como son los triglicéridos con un valor de referencia de 150 miligramos sobre decilitros, un colesterol total de 200 miligramos sobre decilitros, ácido úrico, el mínimo valor de referencia es 3,5 y el mayor es 7,2 miligramos sobre decilitros, el calcio 8,5 el menor valor, 10,2 el mayor miligramos sobre decilitros, la glicemia de 70 a 110 miligramos sobre decilitros, la insulina de 2 a 20 microunidades sobre mililitros, y la presión arterial sistólica hasta 120 miligramos de mercurio y la diastólica igualmente hasta 80 miligramos de mercurio. Se analizaron los datos en cuanto a edad, sexo, índice de masa corporal respecto a su influencia en los niveles de calcio y ácido úrico a través del programa estadístico SPSS, teniendo en cuenta las siguientes hipótesis. La hipótesis nula son aquellas en donde todas las medidas de la población y el índice de masa corporal, el colesterol total, triglicéridos, entre otros obtenidos, son iguales. Sin embargo, la hipótesis alternativa nos indica que al menos una de las medidas, el índice de masa corporal, el colesterol total, los triglicéridos, la glicemia, entre otros, son distintos. ¿Cómo sabremos si se debe aceptar o rechazar alguna de las hipótesis? Pues se escogió un nivel alfa de significación del 5% o de 0,05. Cuando el valor del estadístico de la prueba ANOVA es mayor al nivel alfa de significación que hemos elegido, entonces aceptamos la hipótesis nula, es decir, hay al menos 2 medias grupales que son iguales entre sí. Sin embargo, si el p-valor es menor al nivel de alfa, quiere decir que existen diferencias significativas entre los grupos evaluados, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alternativa. Entre las variables independientes se encuentran la edad, el género y el índice de masa corporal, por lo que entre las variables dependientes se hallan la presión arterial y los analitos bioquímicos. Respecto a los resultados obtenidos según el género y la presión arterial, para el sexo femenino se tienen 28 sujetos con la media, la desviación estándar con su respectivo error, los límites superior e inferior para el intervalo de confianza para la media, con el mínimo y el máximo. De igual forma, para los 29 sujetos pertenecientes al sexo masculino, y los totales de cada uno de los datos de las variables de la presión arterial sistólica y diastólica, en donde se obtuvo un nivel de significación de 0,166 y de 0,536 respectivamente. Estos valores, al ser mayor al nivel de significación de 0,05, rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula, es decir, que existen diferencias significativas entre los grupos evaluados. Allí podemos observar los niveles de significación, vemos que son mayores, por lo tanto aquí rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula.
También reportamos la suma de cuadrados para intergrupos, que es la diferencia de cada una de las medias con respecto a la media total, los grados de libertad, que es el número de grupos de comparación menos 1. Se tenían dos grupos a comparar, dos géneros, masculino y femenino, por ello el grado de libertad es 1. Y la media cuadrática, que es la división de la suma de cuadrados por la libertad. En la siguiente división tenemos la suma de cuadrados intragrupos, es decir, la suma de cuadrados de los residuos y los grados de libertad. Como se tienen 57 participantes, esta cantidad menos 1 da como resultado 56. También tenemos el ratio F, el nivel de significación se tiene que es 0,166 para la presión arterial sistólica y 0,536 para la presión arterial diastólica. Al ser estos valores mayor al nivel de significación de 0,05, rechazamos la hipótesis alternativa y aceptamos la hipótesis nula, lo que significa que hay al menos dos medias grupales que son iguales entre sí. A continuación tenemos el test de Leven, que es un estadístico usado para las pruebas de homogeneidad de varianzas, que determina que las varianzas a cada grupo deben ser similares, por lo que al observar el nivel de significación para la presión arterial sistólica, podemos observar que son valores menores o iguales a 0,05, lo que quiere decir que existen diferencias significativas entre los grupos evaluados, por lo que aceptamos la hipótesis alternativa y rechazamos la hipótesis nula. Sin embargo, en el grupo de la presión arterial diastólica, los niveles de significación son mayores a 0,05, por lo que aceptamos la hipótesis nula y decimos que hay al menos dos medias grupales que son iguales entre sí. Según el género y los analitos sanguíneos, tenemos los descriptivos respecto a los valores mencionados como la media, la desviación estándar, el error de la desviación, entre otras. Y en los niveles de significación encontramos que para cada una de las variables, triglicéridos, colesterol total, ácido úrico, etc., tienen valores mayores a 0,05, por lo que aceptamos la hipótesis nula y decimos que hay al menos dos medias grupales que son iguales entre sí. Según la edad y la presión arterial, de igual forma, tenemos los descriptivos respecto a los valores mencionados como la media, la desviación estándar, el error de desviación, entre otras, según la edad de cada uno de los individuos, y obtenemos que el nivel de significación son mayores a 0,05, por lo que aceptamos la hipótesis nula y decimos que hay al menos dos medias grupales que son iguales entre sí. Además, se determinó las posibles diferencias entre los grupos a través de pruebas post-hoc, los cuales permiten controlar el error tipo 1 e indican en qué grupo de comparación hay y no hay diferencias. Si se cumple la varianza, se puede usar el programa Tukey para un número de comparaciones más grande, como es el caso, en donde los tamaños de los grupos son distintos y se utiliza la media armónica de los tamaños de grupo. Ahora bien, tenemos el análisis de datos según la edad y los analitos sanguíneos. Igualmente tenemos los grupos descriptivos respecto a los valores mencionados como la media, la desviación estándar, el error de la variación, entre otros. El nivel de significación de todas las variables analizadas respecto a la edad son mayores a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula de todas las medias, lo que quiere decir que todas las medias grupales son iguales o similares entre sí. Ahora bien, según el índice de masa corporal y la presión arterial, igualmente encontramos que hay niveles mayores de significación a 0,05, por lo que se acepta la hipótesis nula y lo que quiere decir que las medias grupales son iguales o similares entre sí. Ahora bien, según el IMC y los analitos sanguíneos, podemos ver que se clasificó y se comparó el nivel de triglicéridos según la clasificación de la categorización del IMC, que puede ser bajo peso, normal, sobrepeso u obesidad. Se tiene la media, la desviación, los límites inferiores y superiores según el 95% del intervalo de confianza, al igual que el mínimo y el máximo. Ahora bien, según el ANOVA tenemos un nivel de significación de variables que es igual a 0, por lo que se tiene que el p-valor es mayor
al valor de significancia generado por el programa ANOVA, por lo que se considera que aceptamos la hipótesis nula, lo que quiere decir que las medias grupales son similares o iguales entre sí. Sin embargo, la prueba de homogeneidad de varianza para las variables de colesterol y calcio, el nivel de significación es menor a 0,5, por lo que existen diferencias significativas entre los grupos evaluados, por lo que rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alternativa. Ahora bien, para concluir, tenemos una pregunta en particular que desea responder. La condición de los estudiantes por su IMC influye en los valores bioquímicos como el ácido úrico y el calcio. Bueno, en los últimos años se ha observado una importante asociación entre los niveles del ácido úrico con la presencia de múltiples alteraciones cardiometabólicas, como son la obesidad, la hipertensión, la hipertriglicemia, los valores bajos en HDL de colesterol y la intolerancia a la glucosa en ciertos adultos, según los autores Fake y acompañantes en el 2008. Además, se ha encontrado que en niños se tienen niveles más altos de ácido úrico en aquellos que tienen un perímetro de cintura mayor, así como cifras más altas de colesterol, ya sea de LDL, HDL y PAS, teniendo como prevalencia la obesidad, la THA, la dislipidemia significativa más alta en niños. En niñas particularmente, estas diferencias se encuentran para el perímetro de la cintura, donde los triglicéridos, el colesterol dividido en LDL y HDL, tienen una prevalencia de obesidad significativamente aumentada. Ahora, por su parte, el calcio soluble intracelular interviene en diversas vías metabólicas, incluyendo la agregación plaquetaria y la resistencia a la insulina. Es precursor también de 5 hormonas calcitrópicas como la hormona paratiroidea, la 1,5 hidroxivitamina D, que regulan la reabsorción intracelular de calcio. Otro mecanismo también por el cual el calcio puede influir en el peso corporal radica en cuando se incrementa la ingesta cálcica. El calcio se unirá a mayor cantidad de ácidos grasos en el colon, inhibiendo la absorción de estos últimos y aumentando en consecuencia la excreción fecal de grasa. También tenemos que considerar que aquellas personas que tengan un alto IMC generalmente tienen una alta ingesta calórica en carbohidratos y lípidos y menor en vegetales, que es donde mayormente se encuentra el calcio. Por lo tanto, existe una variabilidad en que este puede disminuir en sangre. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en la próxima. Gracias.